les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, que nos ha permitido llegar hasta este día para tener nuestro estudio bíblico, el primer estudio bíblico del mes de abril. Damos gracias a Dios de que, ¿verdad?, por su misericordia, cada semana nos está dando de su pan, nos está dando de su amor, de su cuidado, y le agradecemos infinitamente a nuestro Dios. Antes de proseguir adelante, reciban un saludo de parte de mi persona, de parte de su servidora. Les amamos, les apreciamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que se encuentren bien. Amén. Y los que no, estaremos orando después del servicio para que Dios haga de su misericordia sobre sus vidas. Vamos a continuar nuestro estudio, ¿verdad? Y hoy cerraremos el estudio de la unidad, pero hoy quería traer esta enseñanza de la preparación de la Santa Cena, pero en la Santa Cena también se nos clarifica, ¿verdad?, lo que es la unidad. Y con esto terminamos, pero me voy a enfocar más en la preparación de tomar la Santa Cena, porque algunos la toman, como dice la palabra, indignamente, otros no la toman porque se sienten indignos, ¿verdad? Y otros la toman sin discernir el cuerpo, ¿verdad?, sin tener entendimiento. Y la Santa Cena es para el Señor Jesús lo practicó con sus 12 discípulos, con sus llamados, que vino a ser el fundamento de la iglesia. La Santa Cena debe ser tomada por hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo. Amén, que han tenido un pacto, porque en lo que vamos a ver van a entender. A lo que cuenten otros, digan a otras personas, ¿verdad?, yo les respeto, mas no comparto su manera de pensar. Me baso en la palabra de Dios, buscando el fundamento, ¿verdad? Porque de la palabra de Dios, algunos grupos religiosos, iglesia, ¿verdad?, la toma quien quiera. Nosotros practicamos, siempre enseñamos ¿verdad? Es libre, pero todo aquel que tiene esa relación con Dios, que ha hecho un pacto con Dios, porque la Santa Cena es un pacto. Amén. Y no podemos querer obtener algo donde no somos participantes. Pero vamos a ir más a la enseñanza en la preparación de la Santa Cena, ¿verdad? Sale de más. Si usted ya escuchó esta enseñanza, le va a... En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Vamos a leer 27, 28 y 29, 3 versos, y de ahí yo creo que Dios nos iluminará nuestra mente para entender y comprender el plan divino de Dios, el propósito divino de Dios. Mientras usted lo busca, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, abrimos tu palabra, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Te pedimos, oh Dios, que pongas en nosotros la buena voluntad de recibirla, de aceptarla, Señor, porque tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Ahora en esta tarde, Padre mío, abro mi boca y tu Espíritu Santo influya, oh Dios, tu Espíritu Santo me guíe, me dirija, y tu Espíritu Santo me ayude a recibir como a mis hermanos y mis hermanas, Padre. Te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, ya hemos pedido a Dios, hemos orado. Vamos a leer el verso 27 de Primera de Corintios 11. Vamos a leerlo de esta manera y dice así: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Verdad? Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, tocante, instituyendo las bases, ¿verdad?, lo correcto de cómo debía de tomarse la Santa Cena, porque se entiende, ¿verdad?, en los comentarios bíblicos
en los registros de la iglesia primitiva, se entiende que en los Corintios, ¿verdad?, era un pueblo medio desordenado, y porque al principio la Santa Cena se tomaba no como la tomamos hoy, ¿verdad? Hoy la tomamos de una manera simbólica, ¿verdad? El pan, el pedacito de pan sin levadura, significa el cuerpo de Cristo. El vino de la vid significa la sangre de Cristo. En los primeros siglos de la iglesia lo hacían de una manera como cuando usted lo invitan a un banquete. La iglesia se reunía y tomaba la cena, ¿verdad? Y parece que algunos se adelantaban, ¿verdad? Porque Pablo exhorta y dice, es que no hay alimento en su casa para que coman, ¿verdad? Coman y vengan a participar, y que le demos el verdadero significado de la Santa Cena. No se trata de banquete, no se trata, ¿verdad?, de presumir de que, ¿verdad?, de que mis tacos, que mis pupusas, que mis pozole. No. Se trataba, era más simbólico, aunque era algo físico, ¿verdad? Pero tenía un significado. No estaban obedeciendo en esta parte, ¿verdad? No lo estaban haciendo de la manera correcta. Y en estos tiempos sucede el Señor indignamente será culpado de la sangre del Señor, ¿verdad? Hay una advertencia, esa advertencia de responsabilidad, de tener el conocimiento, la razón, el motivo o el significado, ¿verdad?, que tenía la Santa Cena. Y hoy en día tenemos que seguir teniendo ese discernimiento, ese conocimiento de qué se trata la Santa Cena, ¿verdad? Y Pablo da esa advertencia, y hoy en este día Dios nos advierte que tenemos que tener esa responsabilidad, esa seriedad, ¿verdad? Esa santidad para tomar la Santa Cena, porque no es nada más de tomarla, ¿verdad? No se trata de banquete, no se trata de un cumpleaños, no se trata de un aniversario, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de el cuerpo y la sangre de Cristo. Se trata de algo celestial, una enseñanza espiritual. Se trata, ¿verdad?, de nuestra redención, de nuestra salvación, que nunca se nos olvide, porque Pablo lo dice a la iglesia: cuando tomen este cuerpo, ¿verdad?, tomes este pan, lo vas a hacer en memoria de mí, dijo el Señor, ¿verdad?, hablando a sus discípulos cuando tomó la Santa Cena. Él les dijo: todas las veces que lo hagáis y comáis este pan, ¿verdad?, estás anunciando la muerte de Cristo. Y el vino representaba la sangre de Cristo. Y el Señor dijo: y este vino es, ¿verdad?, mi sangre, que es el nuevo pacto que hago con vosotros. Entonces es algo serio, es algo muy importante, ¿verdad? Porque se trata del cuerpo de Cristo. Lo que comemos, ¿verdad?, lo que la gente no entendía en tiempos antiguos, Jesús se lo dejó bien claro. Jesús, ¿verdad?, tenía la expectativa de que ya el mundo religioso de aquel entonces conociera, ¿verdad?, el plan divino de Dios, pero como estaban ciegos y no creyeron en él, pues pasaron por alto. Pero ya el profeta Isaías, en Isaías 53:5, ya lo estaba denunciando, los sufrimientos del Cristo. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Él fue, pagó nuestras rebeliones, él llevó nuestro castigo. Ese pan, que como ¿verdad?, molido, es el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús lo dice, y le dice a sus discípulos, juntamente con los fariseos y saduceos, en San Juan, capítulo 6, versos 51 y 58, dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los fariseos y saduceos decían, ¿iremos a comer su carne de él? ¿Verdad? No es que iban a comer, sino que de ahí dependía la práctica de la Santa Cena. Ese pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, ¿verdad? Sin elogios, ¿verdad? Sino un cuerpo santo. Mas ellos no lo entendieron. Pero damos gracias a Dios que usted y yo en este tiempo lo entendemos, lo comprendemos, que ese pedacito de pan representa el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo fue humillado, fue maltratado, fue, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Como dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso tenemos que tenerlo en mente. Eso nunca se nos va a olvidar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Pero volviendo a lo que dice el texto, dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. El que lo beba indignamente. Amén. Hay una advertencia años atrás, comentando este tema con ciertas personas, ¿verdad? Que supuestamente eran espirituales, como que no les gustó, ¿verdad? Que trajera a flote este tema. Amén. Porque ellos creen de tomar la Santa Cena, ya estamos bautizados, pero no, Pablo, ¿verdad? Le enseñó a los corintios, y a lo mismo que le sucedió a los corintios nos sucede a nosotros. Amén. Dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que trata de decir el apóstol? Cuando dice pruébese a sí mismo, ¿verdad? Dice que el que coma indignamente. Vamos a entender lo que es indigno, ¿verdad? Para llegar a esto. Indigno es una persona que no merece. Buscando ejemplos, encontramos en la palabra de Dios, dice que Jesús, hablando del Cordero, ¿verdad? En Apocalipsis, dice, Él es digno de recibir toda la honra, la gloria, porque Él fue inmolado, porque Él padeció. Él es digno, o sea que Él merece. De ahí podemos deducir y entender lo que es indigno. Indigno es una persona que no merece la honra, que no merece el reconocimiento, que no merece participar, que no merece tomar la Santa Cena. Amén. Vamos entrando, y no quiero que se me asusten, sino aquí no es de asustar, sino de entender. Amén. Es una persona que no califica. ¿Por qué? Porque no hace lo correcto. Un ejemplo. ¿Qué ponemos de ejemplo? ¿Verdad? Algo, ¿verdad?, que tiene bastante valor, que es la ley federal, ¿verdad? El cheque de income tax. Supongamos que usted iba a recibir $1,000 por cierta equivocación o cierto truco o trampa del que le llenó, le puso más, y usted recibió $3,000. Amén. Aunque nadie lo sepa, pero usted sabe de que hay, ¿verdad? La mano pachona, decíamos de niño, hay, ¿verdad?, algo chueco. Pero usted dice, nadie lo sabe, pero usted sabía, ¿verdad? No es digno de usar ese dinero, porque cuando lo descubran, cuando el IRS encuentre de que hubo fraude, va a pagar, ¿verdad? Le van a cobrar con intereses. ¿Sí me entiende? Entonces, hablando de la Santa Cena, dice que
no debemos de tomarla indignamente, o sea, que no merezcamos. Y suena duro, suena como diciendo, pues, ¿quién es digno? Nadie es digno. Amén. Pero en el verso 28 encontramos, ¿verdad?, la puerta, encontramos la entrada a tomar la Santa Cena. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando dice pruébese, está diciendo, ¿verdad?, como dijeran en inglés, self-judgment. Júzgate a ti mismo, pruébate cada uno, hazte un examen, escudriñate de cómo está tu vida. Amén. Es aquí, hermanos, donde quería llegar. No se trata nada más de presumir que voy a tomar la Santa Cena, de que soy santo, de que yo esto. No, 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 no. Se trata es donde nos confrontemos la verdad, la realidad, esa verdad, esa realidad que nadie conoce, que solamente tú conoces y Dios la conoce. Pero mi Dios nunca te la va a traer en cara, nunca te lo va a echar en cara. Dios es paciente. Amén. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe de qué manera estamos llegando a su presencia. Fíjese, el Señor nos enseña y nos dice, hasta para dar nuestra ofrenda, dice que si estamos enojados con alguien, que dejemos ahí nuestra ofrenda. ¿Verdad? Aquel tiempo no había rateros. Ahí dejaba su dinerito y se iba y le decía a su hermano, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ofrendar a Dios, pero tengo un problema contigo, tengo un resentimiento. Quizá ni tú ni lo sabes, pero yo estoy enojado contigo. Perdóname, discúlpame. ¿Verdad? Se ponen de acuerdo y luego da tu ofrenda. Eso lo dice el Señor. Amén. Y eso para dar ofrenda, para dar el diezmo, la ofrenda, lo que sea. Amén. Para tomar la Santa Cena tenemos que examinarnos. Y es aquí donde mucha gente, ¿verdad?, no quiere llegar. Pero es que no se trata de nuestra apariencia. Aquí, en este texto no se trata de lo que usted piense, lo que usted testifica de usted mismo. Es lo que su conciencia le dice. Es aquella voz que sale y le dice, estás mal, hiciste esto, hiciste aquello, ¿verdad? Es ahí donde vamos a confrontar nuestra realidad. No vamos a pasar por alto la voz del Espíritu, ¿verdad? Y es cuando llegamos a una conclusión de reconocimiento de que solamente Él es Dios, de que Él es grande y nosotros somos pequeños, de que Él es poderoso, pero nosotros somos débiles, de que Él es supremo y nosotros no tenemos valor. Es ese reconocimiento donde llegamos a entender y comprender de que nada de lo que nosotros podamos hacer nos salva, sino la gracia, la misericordia, la bondad de Dios es la que nos salva. Cuando reconocemos nuestra falta, ¿verdad? Un ejemplo de David cuando él pecó. ¿Cuándo fue perdonado? Cuando él reconoció y dijo, ¿verdad? He pecado, te he fallado, ¿verdad? He hecho lo malo, para que sea reconocido justo en tu palabra. Él empieza a reconocer. Ese es el examen, ese es el self-judgment que tenemos que hacer, examinarnos a nosotros mismos en nuestra intimidad, donde nadie conoce. Cuando confrontamos nuestra realidad y decimos, Dios, te fallé, me enojé con mi hermano, ¿verdad? Hay rencor contra mi esposo, contra mi esposa, hay esto, hay aquello, Dios, pero perdóname, Señor, yo no quiero pasar por alto, ¿verdad? Tu poder. Reconozco que tú eres Dios y te confieso, te abro mi corazón. Es ahí donde nosotros mismos nos estamos juzgando. Y si nos estamos juzgando, nosotros mismos nos estamos condenando. Nosotros mismos somos los propios jueces de nosotros mismos. Cuando lo hacemos, ya nadie nos puede juzgar, porque ya Dios está viendo que estamos reconociendo. Ya no seremos juzgados por el mundo, porque ya nosotros, el Espíritu que está en nosotros, nos dio, ¿verdad?, de su fuerza, nos reveló nuestro estado. Y en nuestra obediencia reconocemos que solamente Dios puede perdonarnos. Y es cuando entonces, ¿verdad?, entonces nuestra
nuestra examinación, confrontar la verdad, confrontar nuestra realidad de nuestro estado pecaminoso o faltoso, ¿verdad? Escudriñar, lo que escudriñamos de nosotros mismos nos justifica. Eso nos hace dignos de tomar parte de la Santa Cena, de la Santa Comunión, de Holy Communion con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Nadie te tiene que juzgar porque ya tú te examinaste dentro de ti, ¿verdad? Y no lo estás tomando indignamente, no lo estás tomando a la ligera, no lo estás tomando, no, ya te examinaste y dijiste: fallé, pequé, fui esto, fui aquello, Señor perdóname, Señor purifícame, ¿verdad? Porque el reconocimiento de nuestro estado nos justifica, ¿verdad? Hay un ejemplo en Lucas 18 que quisiera que lo voy a leer, porque este reconocimiento de nuestra verdad es grande delante de Dios, ¿verdad? Lucas 18:10. Voy a leerlo y dice así. Lucas 18:10 dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesus. Amen. Eso es lo que debemos hacer. Reconocer nuestro estado. Si estamos bien, gloria a Dios. No tienes que, ¿verdad?, ponerle de más, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu estado, cómo estás, porque solamente tú y Dios, yo y Dios, conocemos cómo estamos. Y es cuando debemos confrontar antes de tomar la Santa Cena. Si lo hacemos a la ligera, si lo hacemos sin tener ese, ¿verdad?, sin examinarnos, sin escudriñarnos, lo estamos haciendo indignamente. Amén. Y cuando lo tomamos indignamente, dice la palabra que comemos juicio y tomamos, ¿verdad?, juicio para sí. O sea, que vinieron a condenar a la mujer adúltera, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo: el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Esta gente, fíjese, aunque no reconocían como Mesías a Jesús, pero Él les dijo la verdad. Dice: conmovidos, la palabra tuvo efecto. Y la palabra les empezó a conmover y a recordar sus fechorías, su pecado, su maldad. Y dice que tiraron sus piedras y se fueron, porque reconocieron su estado. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos cómo estamos. No se trata ¿verdad?, de aparentar. No se trata de quién es santo, de quién es puro, de quién es... No, se trata de confrontar nuestra verdad con Dios. Y Dios, que es amplio y misericordioso, Dios que es amplio en perdonar, perdonará nuestras transgresiones, perdonará nuestro pecado, perdonará nuestra falta, perdonará nuestros errores, porque Dios es digno, ¿verdad?, de recibir toda la honra y tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Él ya fue en la cruz del Calvario, fue molido, fue machacado, fue despreciado, varón de dolores. Dice la palabra que todo lo hizo por nosotros, por nuestras rebeliones. Cuando lo reconocemos y decimos: Dios, tú ya lo pagaste.
y he sido soberbio, he sido esto, he sido aquello. Dios, ten misericordia. Es cuando viene el perdón. Es cuando viene, ¿verdad?, la dignificación de Dios, cuando nos hace dignos, ¿verdad? Aunque la gente nos juzgue y diga es aquello, ya nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ya nos condenamos, ya no podemos ser condenados con el mundo porque ya Dios vio que confrontamos nuestra realidad. Pedimos ayuda de parte de Dios, hicimos la confesión. Jesus. Eso es lo grandioso. Así que este verso nos da entrada a la comunión con Dios. Amén. Nos da la entrada a la participación. Nadie puede quedarse sin participar de la Santa Cena, porque en la Santa Cena recordamos, ¿verdad?, traemos a memoria de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Si no lo traemos a memoria, seríamos ingratos. Así como nuestros padres que ya murieron, que ya pasaron de esta vida, siempre los tenemos a memoria. Recordamos el día que nacieron, el día que pasaron con el Señor, los tenemos a memoria. Siempre recordamos su obra, ¿verdad?, su esfuerzo, su sacrificio. Y el día de su cumpleaños oramos a Dios y decimos: gracias, Dios, por este hombre que se sacrificó, de nuestro Padre terrenal. Cuando tomamos la Santa Cena decimos: gracias, Dios, por tomar nuestro lugar, por llevar tú, Señor, nuestra condenación, nuestro pecado. Fuiste molido, fuiste abatido por nuestras rebeliones. Te recordamos, te tenemos en memoria, Señor, y lo hacemos, tomamos tu cuerpo, porque ahora somos parte tuya. Jesus, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Toda la iglesia, miembros y amigos que han hecho un pacto, que han aceptado a Cristo en su corazón, que tu falta, que tu error, que tu pecado no te eche fuera, ¿verdad? Porque cuando no tomas la Santa Cena, como que te desconectas, ¿verdad? Como el enemigo toma victoria. No. Solamente, ¿verdad?, examínate. No importa, porque no hay pecado que mi Dios no pueda perdonar. Él dice: un corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Y dice la palabra: si mi pueblo se humillare y buscares mi rostro, dice, yo perdonaré su tierra, perdonará nuestros pecados, sanará nuestro corazón. Dios es un Dios. Reconoce a Dios que tiene poder para perdonar todo tipo de pecados. Pero hay veces que los pecados, la falta, es que nos damos cuenta, hermanos. Nos damos cuenta qué tipo de personas somos. Y hay veces no podemos cambiar, hay veces que batallamos, pero cuando lo confrontamos y le decimos: Señor, yo soy un hombre corajiento, soy un hombre celoso, soy un hombre, ¿verdad?, mal pensado, soy un hombre de esto, Señor, soy una mujer, ¿verdad?, celosa, soy una mujer, en verdad, como gotera continua, soy una mujer, ¿verdad?, de malos pensamientos. Y empezamos a confesarle a Dios: Señor, perdóname, ayúdame. Dios es amplio en perdonar. Cuando lo hagamos, tenemos entrada. Somos dignos de recibir, de participar. Jesus. Qué bueno es Dios, qué bueno. Me emociono porque la misericordia de Dios es grande. El verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Si no discernimos, discernir quiere decir, ¿verdad?, si no tenemos el conocimiento. Discernimiento es, ¿verdad?, el tener el conocimiento de Dios. Y aquí, ¿verdad?, si no tienes el conocimiento, ¿verdad?, es tan sencillo de tener el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por ti, y que lo ha hecho en el futuro, y lo sigue haciendo en el presente, y lo seguirá haciendo, ¿verdad?, en el futuro, en el pasado, en el presente y en el futuro. Tan sencillo, porque la obra de Dios, ¿verdad?, los cielos cuentan las maravillas de Dios.
La historia cuenta lo que hizo Cristo. Así que hasta el más humilde sabe y conoce. Así que tenemos que tener ese conocimiento, discernimiento de lo que hizo el Señor, ¿verdad? Porque el que come y bebe sin juzgarse a sí mismo, sin examinarse a sí mismo, ¿verdad? Sin probarse a sí mismo, come y bebe indignamente. Amén. Pero el que come juzgándose a sí mismo, examinándose a sí mismo, confrontando su realidad, confrontando su verdad, come y bebe dignamente. Amén. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Discernir es entender, conocer, saber la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el examen, en el juzgarse uno mismo, debemos preguntarnos o examinarnos, ¿practicamos la unidad? Aquí vemos la unidad en la Santa Cena. Espero que haya entendido. El examinarse uno mismo, juzgarse uno mismo, nos da entrada a tomar la Santa Cena. Estos textos parecen que nos asustan, nos apartan para no tomar la Santa Cena, pero entendiendo bien, nos da entrada. Amén. Y tiene razón el apóstol. Nadie puede tomar a la ligera, ¿verdad?, o despreciar la mesa del Señor, sino estar consciente, darle valor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, para cerrar, para terminar, en la Santa Cena vemos la comunión, vemos la unión que tiene, ¿verdad?, los miembros, que es la iglesia, con el cuerpo. Algunos miembros de la iglesia primitiva, la iglesia de Corintios, eran un poco desordenados y no creían, ¿verdad? Esto en el comentario bíblico lo explica, ¿verdad? Hay una recopilación de la información de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15 y 17, porque Pablo habla estas cosas, ¿verdad? Lo voy a leer ahorita. Lo habla porque había hombres y mujeres, ¿verdad?, que no creían en la unidad, ¿verdad? Y Pablo se lo recuerda como diciendo, si no practicas la unidad y quieres tomar la Santa Cena, no se puede, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Corintios 10, verso 15 y Primera de Corintios 10, verso 15. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Dice, mirad Israel en la carne, que comen de lo sacrificado, que no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Que empieza a hablar de la idolatría. Entonces, Pablo saca a flote de la Santa Cena. Dice, la copa que bendecimos, no la coca, la copa. ¿Verdad? Ya andaba diciendo la Coca-Cola, iban a decir, el pastor dijo que hay que tomar Coca-Cola. No. La copa que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, a nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso le daba a la iglesia unidad. Y por eso la Santa Cena, ¿verdad?, en inglés le llaman Holy Communion, ¿verdad? Communion de comunión, de unidad. Amén. Nadie puede tomar la Santa Cena y no practicar la unidad, porque la unidad, ¿verdad?, la comunión
habla de que somos parte de miembros del cuerpo de Cristo. No podemos, ¿verdad?, a participar de la Santa Cena. Bueno, lo digo esto porque si usted no cree en la unidad, ¿verdad?, ahora lo habla, lo dice, pero no lo practica, es tiempo que lo practique, porque no puede, ¿verdad?, decir que está pegado al cuerpo de Cristo cuando no se sujeta ni se gobierna por el cuerpo de Cristo. Y esto sucedió en la iglesia primitiva y lo sucede en estos días. Pero Dios, que es bueno y maravilloso, Dios nos da entendimiento. Sin la unidad no hay fortaleza en la iglesia. Amén. Sin unidad no somos parte del cuerpo de Cristo. Y si no somos parte del cuerpo de Cristo, pues no podremos, ¿verdad?, participar de la rica savia del cuerpo de Cristo, hablando de su espíritu. Pero no es así, estimados hermanos. Todos debemos practicar la unidad, la comunión, ¿verdad?, y sentarnos a la mesa con nuestro Padre. Espero que el domingo que viene todos tengamos la buena voluntad, tengamos el conocimiento, tengamos el discernimiento de participar de la Santa Cena. Lo vamos a hacer en memoria de nuestro Dios, del nuevo pacto que se hizo en su sangre. Y Dios nos bendecirá. En lo que leímos del verso 17, ¿verdad?, dice en el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, ¿verdad?, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando nos juzgamos somos castigados, nuestra conciencia nos remuerde, nos acusa, nos sentimos constreñidos, ¿verdad? Pero reconocemos y no somos juzgados con el mundo. Los que lo hacen indignamente se enferman, dice el apóstol, aún mueren, porque se burlan, no le dan el verdadero significado a las cosas santas. Pero no los quiero asustar más. Ya entendimos, comprendemos, hemos comprendido lo que Dios tiene para nosotros. Lo vamos a practicar. Este domingo los invito a que todos participemos de la Santa Cena. Antes de terminar, quisiera hacer una oración, ¿verdad?, por nuestro hermano Marcos Gutiérrez, que está hospitalizado. Le vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, por sanidad. Vamos a hacer esta oración, que Dios derrame de su bendición, que Dios lo levante, que Dios lo sane. Y si alguno está enfermo, en este momento nos conectamos con Dios y que el Espíritu Santo venga sobre su vida y toque ese lugar, ¿verdad?, donde hay dolor, donde hay aflicción, y Dios lo sane. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios, te pido por mi hermano Marcos. Te pido, Señor, por mis hermanos que anteriormente hemos estado pidiendo por ellos. Padre, en este momento, Señor, te ruego por mi hermano, Señor, que está postrado, Señor, en una cama en el hospital. Levántalo, Padre mío. Usa las manos de los médicos, usa la ciencia y lo puedan, Señor, ayudar, y que tu bendición fluya sobre su vida. Padre, sánale, te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana, Señor, a mis hermanas. Sana a tu iglesia. Sana, Señor, a tu congregación. Si algún hermano o hermana, Señor, está afligida, hay dolor, hay tristeza y aflicción, Padre, en el nombre de Jesús es sana, porque tú eres Dios bueno y maravilloso. Amén, amén. Quiero recordarles que pueden pasar ya por su Santa Cena, ¿verdad?, por su pan y por su vino en casa de nuestros hermanos copastores, ¿verdad? Por alguna razón que no los encuentre, comuníquese con la secretaria y la secretaria le dará más información, y vamos a estar listos, ¿verdad?, para hacer esta ceremonia, aunque no estamos juntos, pero la vamos a hacer con gozo, con alegría, porque esta es nuestra independencia, esta es nuestra historia, este es nuestro Dios, que su grande amor está con nosotros, su pueblo. Amén. Así que este domingo estaremos tomando nuestra Santa Cena y celebrando, ¿verdad?,
el sacrificio del cordero. Y de antemano hacemos oración por el pueblo judío que está celebrando el Passover, que está celebrando la salida de Egipto, ¿verdad? Cuando mataron ese cordero pascual, ¿verdad? No se trata de las otras religiones. Nuestro enfoque, nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestra salvación viene de los judíos. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, que derrame de sus bendiciones, esas bendiciones arónicas, caiga sobre Israel y sobre su pueblo donde su nombre es invocado. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el domingo al mediodía por este mismo sistema. Shalom, la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.